Bien. Este es el banco de preguntas que les armé. Es muy distinto al de otros años, que eran más preguntas puntuales, más como el de mineralogía. Así que, bueno, veamos. Les agregué 3 preguntas o 3 formas de preguntas por unidad. El primera es una consigna que se llama, que probablemente le toque a todos. No les va a tocar todas las preguntas, ¿no? Yo pienso que les va a tocar, no sé, si había hecho más o menos 3 por unidad. Va a tocar, no sé, 2 por unidad. Probablemente sean 8 preguntas en total el parcial, no sé. Pero van a ser al azar, se van a distribuir eh, aleatoriamente. Todavía no estoy seguro si lo voy a poder hacer por el campus o los tengo que mandar un Google Forms. Eso es de acuerdo a cómo lo puedo hacer yo. De cualquier manera, probablemente el resultado sí lo tengan que mandar al campus. Bien. La primera parte, hay una consigna que probablemente les toque, que se llama Viaje a las profundidades, en las cuales yo les voy a dar una profundidad en kilómetros y ustedes van a tener que buscar en las diapositivas o en internet o en algún libro. Tienen varios gráficos. No les voy a dar el gráfico yo porque sería como darles todo muy servido, pero vean la diapositiva, ¿no? Vamos a ver. Estas no van a estar acá porque son las que estaban en el campus, ¿no? Unidad 1, parte 2. Podrían usar este dibujo, ¿no? Entonces yo les voy a dar una profundidad y ustedes van a tener que decir, bueno, si yo me mandan con una máquina a tal profundidad, una máquina imaginaria, voy a estar en tal parte. Por ejemplo, a los 400 kilómetros me voy a encontrar en la zona transicional entre el manto superior y el manto inferior. Y ustedes, de acuerdo a lo que vieron en la diapositiva, en la clase, lo que esté en la diapositiva, o lo que puedan encontrar en otro lado, sin copiar y pegar. O sea, acótense porque a veces es mejor hablar menos que hablar más. Especialmente si están sacando información de algún lado que no vieron en clases. Así que sean concisos, sean breves, no se vayan, no se excedan de lo que vimos en la clase. Entonces, bueno, en la mesósfera ustedes dirán, ¿está en estado sólido? ¿Qué minerales había? ¿Qué rocas hay? ¿Qué es lo que pasa en la mesósfera? Bueno, el manto inferior, de acuerdo a estos 2 criterios que los habíamos visto. Uy, perdí la... Acá está. El modelo estático, que tenía que ver con la composición de estas capas, entonces ustedes me hablarán, bueno, de acuerdo al modelo estático estoy en el manto interno, en el manto superior, en el modelo, según el modelo dinámico estoy en la mesósfera, no sé. Van a poder escribir, van a tener un límite de caracteres, ya les digo, para que no se vayan por las ramas, tienen que ser concisos y nada más que eso. Después, otra pregunta que probablemente les toque o no es, les va a tocar este mapita. Acá sí se los voy a poner para que no haya mucha diferencia entre las fuentes. Si no es este, va a ser uno muy parecido. No recuerdo cuál es el que voy a poner en la diapositiva. No, este no. Este. Probablemente uno así. Y bueno, yo les voy a dar un punto aleatorio. Que no sé cómo se los voy a marcar exactamente, pero va a estar bastante claro. Y supongamos que el punto aleatorio que les doy cae acá. No sé. En esta parte. Bueno, ustedes, de acuerdo a lo que vimos en clases, tendrán que decir qué pasa con las placas tectónicas. Ahí, bueno. Y ahí parece que estoy en un límite divergente de placas. Porque mira, 2 placas se están separando. Y bueno, verán lo que hay en la diapositiva sobre los límites divergentes. Que esto estaba como por la segunda parte, creo. A ver. Acá. Y bueno, hablarán un poco de lo que vimos en esta parte de la clase. Bueno, se están separando 2 placas. ¿Qué? Bueno, ¿qué hay acá? Y son 2 placas oceánicas, estoy en el medio del mar. Se están separando 2 placas oceánicas, se crea corteza oceánica,
Hay una dorsal oceánica, que es una cadena de volcanes submarinos. Miren, ya está bastante servido. Em, bien. Les podría tocar, obviamente, otro punto. Si les toca Sudamérica, esta parte de acá, me van a hablar de subducción, ¿no? De límites convergentes, me van a hablar eh, del Océano Pacífico que se está metiendo debajo de Sudamérica. Pero de vuelta, cortito, no más de, no sé, 300 caracteres serán. Les va a tocar alguna parte. La verdad que no pueden haber muchas opciones. Son límites divergentes en el mar, en los continentes o son límites convergentes. Va a haber 4 o 5 casos de estos, ¿no? Ah, incluso también puede pasar que les toque en el medio de un continente, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿qué tienen? No tienen límites de placas tectónicas y van a tener que hablarme de esta parte que está acá, ¿no? Bueno, estoy en el medio de una placa tectónica, estoy en corteza continental. Lo que ustedes se les ocurra poner para el caso, ¿no? Bueno, obviamente como es libro abierto y ustedes van a tener eh, un tiempo para completarlo, lo pueden buscar, pueden tomarse su tiempo Profe, una consulta. y Es un intento, una vez que se entra a hacer el parcial se tiene que terminar, ¿verdad? sí, eso sí, no sé cuánto tiempo van a tener, probablemente tengan 2 horitas, Ah, ok, no va a gracias. ser menor, pero es probable que no tengan nada, no va a ser un TP o algo que puedan modificar, o sea, va a ser un intermedio de un TP y un parcial. Eh, bien, Eh, la consigna del genio malvado va a estar en varias unidades. Básicamente es un escenario hipotético en el que pasa algo y ustedes tienen que decir qué es lo que pasa. Eh, Hay 3 escenarios de acuerdo a las unidades. Bueno, esta parece complicada, pero no es tan difícil, ¿no? Ustedes que vieron que estaba asociada con el movimiento de las placas tectónicas. Por la unidad 1, porque no vimos tanto en detalles, ¿no? Pero vieron que había terremotos, vieron que había formación de montañas. Actividad Vimos, volcánica. vamos a ver hoy en la clase de hoy volcanismo. Bueno, eh, de vuelta, es una pregunta creativa para que ustedes se explayen un poquito. Y algunos podrán poner más o menos. Eh, Bien, unidad 2. Hay una pregunta que es muy probable que les toque de vuelta, que es la 3. Acá les voy a, en vez de asignarle una profundidad de la Tierra al azar, se les va a asignar una cantidad de años al azar. Esto hicieron un ejercicio parecido que era el de cumpleaños geológicos. Bueno, nada más que en vez de su cumpleaños va a ser una cantidad de años en millones de años. Que va a ser más o menos al azar. Quizás esté un poco elegido cuáles van a ser esos momentos, ¿no? Vamos a abrir la diapositiva de la clase esa. Vamos a abrir esta parte. No sé, si yo les doy 60 millones de años, o no, bueno, para hacerlo un poco más divertido, 65 millones de años, Ah, la extinción. la extinción de los El dinosaurios. fin ¿Dónde del van a fin del encontrar eso? Bueno, dinosaurio. tienen varios lados donde lo pueden encontrar. Esta era la tabla cronoestratigráfica que está como repetida 20 veces en la clase, donde estaban todos los millones de años. Esto es importante que, obviamente, no sepan los nombres, ¿no? Pero sí sepan leerla, ¿no? Que acá estaban los millones de años, que acá estaban los periodos, bueno, y ustedes van a 65, que está por acá, y bueno, en realidad tendría que haber hecho 66 para ser más preciso, ¿no? Y van a decir, ah, bueno, justo estoy en el límite entre el Cretácico y el Paleógeno, y acá ¿qué pasó? Bueno, ocurrió la extinción, no, esta no era. Ocurrió la extinción que mató a los dinosaurios y otros seres vivos como los amonites, etcétera, etcétera, etcétera. De vuelta, es un parcial más que nada para que sepan
encontrar las cosas en la diapositiva más que para que ustedes aprendan de memoria. Pero bueno, así como les tocó esto, les puede tocar otros momentos de la historia de la Tierra donde ustedes simplemente pondrán lo que puedan. En algunos lados quizás no encuentren mucho, ¿no? Trataré de no ser tan malo, pero quizás les ponga, no sé, en medio del Proterozoico. Bueno, miren. No, en este momento no había, no había vida en los continentes, la mayor parte de los seres vivos eran organismos unicelulares. Si les pongo, no sé, se les cae por acá, van a tener que decirme que había bacterias, pero no había organismos eucariotas. No sé, eso lo pondrán ustedes. Ya les digo, es difícil fiarle mucho. A lo sumo podrá estar mejor o peor. Bien. Después les puede parecer otras, de vuelta a una consigna de genio malvado. En este caso está relacionado con los meteoritos, porque los comentamos en varias partes de la unidad 2, cuestiones relacionadas con el impacto de cuerpos. No, no les voy a spoilear más. Hay dos cuestiones que hablamos de meteoritos que me pareció que apunta a eso. Una ya la vimos recién, de hecho. La otra, también un poco para ser creativos, es cuándo apareció la vida en la Tierra. Según ustedes, ¿no? Porque vimos varios momentos que fueron claves en la aparición de la vida en la Tierra. Bueno, y ustedes pondrán alguno que se les ocurra y justificarán de acuerdo. La de minerales, bueno, son varias. Si tienen alguna duda respecto a esto, me preguntan o mandan por mail. Va a ser un choice, no va a ser para desarrollar. O sea, cuando dice qué es muy probable que haya algunas respuestas y ustedes ubiquen de acuerdo a esas respuestas. Línea 4, que no terminamos de ver. Muy importante esta parte de la unidad 4 que es... quizás no le demos la suficiente importancia o tiempo, pero es clave, que es la del ciclo de las rocas. ¿A qué apunto con esta pregunta? Les va a tocar una imagen con un nombre para que no haya ambigüedades, ¿no? Por ejemplo, les va a tocar una foto de esto. Y les voy a poner que es. Les voy a poner esto, es un granito. Y ustedes van a tener que ubicar. No sé cómo va a estar armado, todavía no lo pensé bien, si va a ser va a haber números y van a tener que completar un choice. Pero ustedes van a tener que ubicar dónde está, dónde se formó. Bueno, el granito se formó acá, entonces me lo van a ubicar acá. Bien. Ahí van a tener varias... Estoy pensando que no va a haber una sola respuesta correcta, así que si hay un choice probablemente les pongo un texto abajo para que me justifiquen, porque quizás alguno me pueda decir, me lo puedo ubicar acá, y decirme, no, bueno, pero es un granito que yo encontré en la superficie. Y bueno, está bien. Es decir, que ascendió por tectónica y lo encontramos ya en la superficie, ya no está en la profundidad de la corteza. Y bueno, está perfectamente válida esa respuesta, así que también está bien ubicado. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, esto es más es parecida, pero va a tener que ver con el recorrido del magma. Nosotros en la clase anterior vimos bastante sobre cómo se originaba el magma, dónde se alojaba, qué tipos de magmas había. Y es probable también que sea un verdadero y falso o alguna choice en donde se pregunte, bueno, el recorrido del magma se formó en una dorsal oceánica, salió a la superficie y formó un... No, esa es muy difícil, ¿no? Para lo que vimos, creo. A ver. No sé, alguna más de ejemplo de acá. Acá. Un magma con mucha sílice. Uy. Formó
un gabro. Y bueno, no, falso, está mal. Ese recorrido no existe porque el gabro está formado por magmas de bajo contenido en sílice. Va a ser de ese estilo, si les toca esa pregunta. Y después, la última de las de genio malvado la vamos a ver en esta clase que vamos a arrancar ahora. Les voy a hablar un poco de volcanes y de los riesgos volcánicos que hay de acuerdo a las erupciones. Vamos a ver que son distintos tipos de riesgos volcánicos. Así que bueno, probablemente les pongo una foto de algún volcán, no sé. Voy a poner este. O le voy a poner esto. Y de acuerdo a lo que vamos en esta clase, van a decirme qué riesgos volcánicos va a haber ahí. Como verán, son distintos tipos de erupciones. Bueno, habiendo aclarado eso, está bueno como puntapié, ¿no? Para iniciar la clase de hoy. Salvo que tengan más preguntas, que estaría bueno. ¿Les parece difícil? Sean honestos. En mi No, caso no la alcancé a leer, profesor, me llegó tarde y ya no estaba en casa. Bueno, Disculpe. bueno, va a estar por acá. Como te digo, esto es más o menos una guía. Hay ciertas preguntas que seguro les va a tocar, pero van a tener variaciones, como estas. O sea, de acuerdo a cada uno. o sea, son muchos nombres y términos muy científicos, pero bueno, procesos Sí, y es libro eso, abierto. claro, por eso. Es más que nada, ya les digo, para evaluar que ustedes puedan encontrar las cosas en la diapositiva y que hayan más o menos seguido todo, pero yo la verdad no soy muy fan de este tipo de preguntas, ¿no? Más enciclopédicas, sino que soy como más volado. Tampoco les voy a querer romper la cabeza porque claramente no hubo el desarrollo. Ya les digo, esta es una materia que no está pensada para geólogos, para ingenieros en reservorios o para ingenieros en minas. Está pensado para público general. Entonces no voy a ponerme a, a romperles las cabezas, no sé, en que me analicen el recorrido de un magma. Más o menos que puedan ubicar las cosas en las diapositivas. Acá esto es una pregunta tonta de acá del punto A. ¿Es necesario llevar, bueno, en este viaje, ¿no? ¿Es necesario llevar un traje de protección contra la radiación? ¿Es por si se formó la capa de ozono o el campo magnético? Las dos. Ah, las dos serían bien. O sea, estarían bien las dos respuestas. Depende de cuál, ¿no? Porque creo que habíamos No, visto. claro, depende de lo que vos des, a ver si se formó o no se formó por Hay eso, un pero momento en el cual. Había dos momentos, ¿no? Uno en el cual no estaba formado del todo el campo magnético. Y otro que hablamos de la capa de ozono, que fue más cercano al neoproterozoico. depende del que te toque la respuesta. Sí, Sí, estaría bien. sí. La verdad es que yo tampoco tengo la respuesta a esto, ¿no? No porque no hiciste el parcial, o sea, no lo tenés No, no, definido. pero es un poco para que ustedes sean creativos, ¿no? Digamos, si yo les pongo, si se van a, no sé, puede tocarle 2 millones de años, me van a tener que hablar capaz de que encontraron a los primeros homínidos, Hay que ver en este momento qué es lo ¿no? que pasó. Bueno, no, si se van 2 millones de años atrás, la verdad es que, bueno, va a haber un poco de cambio en la O si temperatura no, global, si pero... dice llevar abrigo, es como que si te Bueno, toca las esa está glaciaciones. buena, esa está Claro, buena. el efecto invernadero, bueno, depende de si está la glaciación, si no, O claro, hay un si montón de estaba factores. bastante, o sea, mucha temperatura también. Hay una época que es cálida. Bueno, ahí sí, les podría poner si se llevan un ventilador, no, bueno. No, hay algunas cuestiones que vimos que eran las glaciaciones. Claro. em, Así que yo voy a tratar de que los puntos que les toque sean bastante claves, ¿no? Que haya ocurrido algún evento en particular o que estemos cerquita de algún evento en particular. De depredadores lo mismo, digamos. Vimos varias formas de vida. Hay gran parte de la historia de la Tierra en la cual no había depredadores, que las formas de vida eran unicelulares y los depredadores, de hecho, eran
más cercanos al Neoproterozoico eran también unicelulares. Pero bueno, ustedes me dirán, si estaban en el Carbonífero, recordarán que estaban los insectos gigantes, los artrópodos gigantes. Si nos vamos un poco más al Pérmico, que estaban los sinápsidos. Y si nos vamos, bueno, a la época de los dinosaurios, por supuesto. O la megafauna también. Sí, esto la verdad es que en la parte de la unidad 2, que tenían acá para hacer el calendario, el cumpleaños geológico, yo les dejé 2 recursos. Particularmente este que está en inglés, pero... mira, hay una versión en portugués y no en castellano. Pero que también se pueden ubicar acá. De acuerdo a los millones de años. Y bueno, sacar información de acá también es válido, ¿no? Esto está en inglés, pero si se meten en la página de los periodos seguro va a haber... Ahí sí va a estar en español. Todo esto está en español seguro. Bueno, justo me metí en el precámbrico. A ver, quiero ver si está en español todo esto. Acá. Se meten en español, les va a tocarlo, pueden ubicarlo acá por millones de años. Se meten y me dicen, bueno. No, justo dinosauria no quería, pero quizás les salga algún género de dinosaurio que les puede tocar y bueno, lo ponen ahí y quedan re bien. Tampoco voy a ser tan exigente con esto, la verdad. Bueno, ahora voy a compartir la segunda parte de la unidad 4, que es de volcanes. Estamos 8 menos 20. Va a ser un poquito más corta que la anterior y quizás más divertida. Hay menos alumnos, así que los que se la pierdan, culpa de ellos. Bueno, vamos a recapitular un poco lo anterior. Justamente una de las preguntas posibles del parcial era cuál era el recorrido del magma o si tenía sentido ese recorrido. Y vamos a ver un poco la... no me estaba... Ahí está. Quería irme a la clase anterior. Nosotros vimos que había 2 tipos de magmas a gran escala, que eran los que tenían baja sílice y los que tenían alto contenido en sílice. Y de acuerdo a eso nosotros podíamos sacar algunas propiedades. Acá está. ¿No? Los que tenían alta sílice generalmente se iban a enfriar más rápido porque el punto de cristalización de esos minerales era más bajo, cerca de los 800 grados. Y los que tenían menos sílice iban a cristalizar a temperaturas más altas. Y además iban a ser más fluidas. Y tenían algunas otras características, por ejemplo, menos contenido de gases, más contenido de hierro, magnesio. Eso va a impactar en el color de las rocas que forme. Y había varios nombres, que esto los puede confundir, que, bueno, uno vimos que se parecía al concepto de acidez, o sea, se parecía, no tiene el mismo nombre, pero no tiene que ver con el pH, que era el de ácido y básico. Ácido a los que tienen alto contenido en sílice y básico a los que tienen bajo contenido en sílice. Después hay otros nombres que estaban relacionados con el tipo de roca que va a formar ese magma, o lava si es en superficie. Vimos que los magmas bajos en sílice se llamaban, podía ser rocas basálticas en superficie o gabros en profundidad. Y los magmas ricos en sílice formaban riolitas en superficie y granitos en profundidad. Había otro dibujo que lo mostraba eso, que era el de acá. Este está bueno. La composición cuando es granítica, félsica y es rica en sílice va a formar estas rocas. Granito en profundidad, riolita en superficie. Los magmas pobres en sílice van a formar
Gabros, basaltos y estas que son rocas más propias del manto, que no son tan comunes en superficie, en la corteza terrestre. Bien, este grafiquito ténganlo a mano donde está en la diapositiva porque es probable que lo tengan que usar en el parcial, ¿no? Bueno, entonces, vimos un poco del recorrido de ese magma, vimos que no todos los minerales cristalizaban a la misma temperatura, entonces había algo que se llamaba cristalización fraccionada, en la cual había algunos minerales que cristalizaban primero y se iban hacia el fondo de la cámara magmática, que era el lugar donde se origina el magma o donde se aloja el magma. Y eso va a formar unas rocas que se llaman cumulados, que generalmente tienen colores así oscuros, grises, porque están formadas por olivino, piroxeno, anfíbol. Y después había parte del magma que iba a seguir ascendiendo. Como era un fluido de menor densidad que el medio que lo rodea, tiende a irse a zonas de menor presión. Entonces, cuando asciende de la cámara magmática, va a pasar a diferentes conductos, que pueden ser chimeneas, en el caso de que luego termine en un volcán, diques, si simplemente queda en profundidad pero no llega a formar un volcán, y estructuras llamadas sills, que eran como los diques pero horizontales, y bueno, después había otros de diferentes formas, como los lacolitos, pero son más o menos lo mismo. Bien, entonces, llegamos al momento de la erupción. Vimos un montón de rocas plutónicas que se formaban debajo, ¿no? Porque el tiempo de enfriamiento era mayor, entonces se permitían crecer los cristales de gran tamaño. Y después vimos que cuando salía el magma o se cristalizaba a baja profundidad y no había tiempo para que se formen cristales de gran tamaño, se formaban las rocas volcánicas. Vimos de diferente composición. La riolita, que era como el granito pero en superficie. Las dacitas, que son parecidas. Los basaltos, súper comunes, es la roca volcánica más común de la Tierra. Tengo anotado el que me había respondido bien, o la que me había respondido bien la pregunta de las burbujas. ¿Qué pasaba acá? Como era una roca volcánica y el magma pasa de ser magma a ser lava, es decir, que pierde todos sus gases, esos gases escapan en forma de, primero, burbujas, ¿no? Se forman burbujas que van saliendo y luego cristaliza el material alrededor. Entonces quedan los espacios llamados vesículas. Esto vimos toda la clase anterior, cómo lo estudiábamos, cómo se veía. Bien, entonces. Cuando el magma asciende y llega a superficie, ahí se va a dar volcanismo. Vimos que el magma podía, digamos, cristalizar antes de llegar a superficie y formar rocas hipabisales como las que vimos acá. Y no estar en un ambiente volcánico propiamente dicho. Por ejemplo, esta roca se pudo haber formado a, no sé, cientos de metros de profundidad en un dique y no estamos en un volcán. Para estar en un ambiente volcánico tenemos que tener justamente rocas volcánicas que hayan formado a partir de lava. Bien, y cuando llega ese material a la superficie puede llegar de diferentes maneras de acuerdo a varios criterios. Uno es el ambiente tectónico, que al mismo tiempo va a estar ligado con el otro criterio, que es qué tipo de magma llega a la superficie. Bueno, los de las islas de Hawái, por ejemplo, o los de Islandia, que son magmas pobres en sílice y magmas muy fluidos, van a estar vinculados a determinado ambiente tectónico que ahora vamos a ver. En realidad ya lo vimos, pero lo vamos a repasar. Y los magmas ricos en sílice, por ejemplo los de la cordillera de los Andes, van a formar otros tipos de rocas y otros tipos de volcanes también. Esto tiene que ver con el proceso en el cual el magma pasa a ser lava, ¿no? ¿Por qué ahora voy a empezar a hablar de lava y no de magma? Bueno, porque sufres este proceso de desgasificación, que bien había respondido una compañera a la clase pasada cuando les mostramos esta imagen.
Y ese proceso de desgasificación en realidad va a estar dado en varias partes. Por un lado puede estar dado en la misma roca, como vimos, pero por otro lado puede darse en profundidad y pasar a los acuíferos, a las aguas subterráneas. En otro caso, el proceso de desgasificación también se va a dar en la roca, pero se va a dar en profundidad o muy cercano, perdón, se va a dar en profundidad pero muy cercano a la superficie y va a formar tapones rocosos. Este proceso de desgasificación va a estar vinculado con el que genera las erupciones más violentas. Y ahora vamos a ver bien por qué. Pero va a estar vinculado a que se acumula mucho gas a alta presión. Bien. Este es un proceso complejo, pero bastante familiar. Y está ahí en la diapositiva porque es familiar. Cuando nosotros agitamos un fluido que tiene disuelto gas, como por ejemplo una gaseosa, lo que va a pasar es que se reduce la capacidad de mantener disuelto ese fluido y se van a formar burbujas. Lo mismo pasa con el magma. Cuando asciende, no puede sostener los volátiles en solución, se forman burbujas. Eso a su vez hace de que la densidad del magma disminuya y ascienda aún más rápido. Eso va a hacer que se formen más burbujas. Es un efecto en cadena. Y ese efecto en cadena seguro lo vieron si abrieron una botella de gaseosa que lo agitaron. Bueno. A diferencia de las gaseosas, en el cual una vez que lo abrimos sigue estando en estado líquido, en el magma se enfría y pasa a estado sólido, porque pasamos al punto de cristalización de los minerales. Y en realidad no vamos a formar minerales, sino que vamos a formar vidrio volcánico. Se enfría tan rápido que no da tiempo a que se formen cristales, se forma vidrio volcánico muy muy fino, que es el que vemos acá. Esto que están viendo acá, no se los voy a spoilear, seguro lo conocen, pero es una roca volcánica que generó burbujas muy muy pequeñitas. Fíjense que la extensión de esto son 30 micrones. Estás mostrando una imagen porque se ven las letras nada más. ¿Qué se ve? El texto, yo por lo menos. No sé si el resto ve la imagen. ¿Nadie está viendo la imagen? Sí, yo la veo. Ah, Y no, se entonces ve, Fíjate si no se hiciste ve zoom, como capaz hiciste zoom. ahí me voy a poros. fijar, sí, ahí me fijo. Bueno, entonces cada uno de estos poritos era una burbuja de gas, que el gas escapó. Y en el medio quedaron las paredes de estas burbujas, que es vidrio volcánico. Una pregunta para ver si entendieron algo de las unidades anteriores y la de ahora. ¿Por qué es vidrio volcánico y no es cuarzo, no es un mineral? Porque no llegó a cristalizar por lo rápido que se enfrió. Eso, básicamente. Eso tiene que quedar claro. Habíamos visto lo de la nucleación, que necesitábamos tiempo. Bueno, acá no hay tiempo. Entonces, no le da lugar. Piensen que los fluidos son moléculas moviéndose de un lado a otro. A menor velocidad que lo que serían los gases, que también son moléculas moviéndose de un lado a otro. Si enfriamos rápido, esas moléculas, es como estar jugando al... Hay un juego que jugamos de chicos en los colegios en el cual todos corrían y se tenían que quedar quietos. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, cuando se quedan quietos es cuando el mineral cristaliza. Cuando el fluido cristaliza. 1, 2, 3, cigarrillo 43 era. Bueno, ese. Bueno, si nosotros le damos el tiempo, todas las personas que están corriendo se pueden sentar en una silla. Si no les damos el tiempo, se van a quedar todos parados. Bueno, lo mismo pasa con las moléculas que están en un fluido. No le ¿El damos vidrio el tiempo. volcánico es una roca ígnea? Sí, el vidrio volcánico siempre es ígneo, por definición. Y es ígnea, pero obviamente no es... Pará, te iba a decir algo que no estoy tan seguro. Casi nunca es plutónico, es decir, casi nunca se forma vidrio en profundidad. Esto no es siempre así, puede pasar que se forme vidrio en profundidad. Va a tener que ver con la velocidad de enfriamiento. O sea, es más probable encontrar vidrio volcánico en rocas volcánicas, que se formaron a partir de lava.
Pero en microscopio, a ver, yo he visto este tipo de rocas, los que son rocas hipabisales, como las riolitas, y en lo que es la pasta, que cristaliza después, o sea, menor profundidad y no tiene tanto tiempo para crecer como los feldespatos potásicos de acá. Acá en microscopio se encuentra vidrio. Y generalmente se ve distinto, se ve con color, marrón, no tiene estas estructuras de birrefringencia, que es única de los minerales. Así que el vidrio sí podría ser plutónico. Pero sí, siempre es ignio, siempre. Hay algunos casos de anécdota donde existen vidrios formados por impactos de meteorito. Se llama, bueno, eso, vidrio por impacto. Son rarísimos. De encontrar un impacto de meteorito no es algo muy común. Pero en cráteres de impactos de meteoritos se puede formar vidrio también. Bueno, entonces, hagamos un zoom out. Nosotros acá vemos 30 micrones, pero si nosotros nos alejamos, lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver una nube de ceniza volcánica. Y en realidad también debajo del volcán, todo en lo que es la chimenea del volcán, se va a estar formando toda esta espuma de magma a punto de convertirse en lava. Cuando se produce la erupción, es decir, cuando ya no se puede, el aparato volcánico no puede sostener la presión que se está acumulando en la chimenea volcánica y se rompe ese tapón, se produce la erupción de ceniza. La erupción de ceniza básicamente es romper toda esta espuma en un montón de partes pequeñitas, que es lo que conocemos como ceniza, pero también esas partes pequeñitas a veces pueden ser un poco más grandes. Por ejemplo, hablamos de ceniza cuando esos fragmentos son menores a 2 milímetros, o sea, casi un grano de arena. Si esos fragmentos están entre 2 y 64 milímetros, hablamos de la pili. Y si son mayores a 64 milímetros, hablamos de bombas o bloques. Pero en composición es todo muy parecido a la ceniza. Tienen un nombre esto, muy muy importante. Digo importante porque lo voy a nombrar muchas veces, que es el de piroclasto. Tanto la ceniza como el lapili, o las bombas, que vamos a ver un poquito más adelante, son piroclastos. Piro viene de fuego y clasto significa fragmento de roca. Vamos a ver un montón la palabra clasto en la unidad siguiente, que era la de sedimentología, porque ahí vamos a estar hablando justamente de fragmentos de rocas que se producen con la erosión natural de las mismas. Estos son fragmentos de rocas que se producen en las erupciones. Por eso se habla de piroclastos. Bueno, ¿qué va a pasar con esos piroclastos? Bueno, los más finos van a llegar a la atmósfera, van a básicamente mantenerse en suspensión por una buena cantidad de tiempo, puede llegar a ser días o meses dependiendo el tamaño que tenga, el viento, hasta dónde llegue la erupción. Y los más gruesos más pesados en realidad, van a caer más o menos cerca del volcán. Mientras más pesado, más cerca. Entonces, efectivamente, lo que pasa es una lluvia de ceniza y la pili. Luego vamos a ver que esto va a ser bastante problemático. Esa lluvia, una vez que llega a superficie, se conoce Eso suele como... pasar acá en la cordillera cuando viene el viento del oeste. Sí. De hecho, Que nos fíjense, afecta a nosotros de quizás volcanes. algunos sean muy jóvenes, pero hace unos, no sé, 10 años, quizás menos, hubo una erupción, no recuerdo en qué volcán de Chile, en el cual material muy fino llegó a Buenos Aires y a la mañana los autos estaban cubiertos de un polvo que parecía, no sé, que habían abierto un matafuego. Eso era ceniza volcánica muy fina. Es tan fina que los vientos las pueden trasladar kilómetros y kilómetros. De hecho, si recuerdan la unidad 2, ya que estamos integrando un poco, vieron que muchas causas de extinciones y de glaciaciones yo les comenté que podían corresponder a volcanismo. Cuando existen eventos volcánicos tan masivos, es probable que se hayan generado inviernos volcánicos, es decir, se haya cubierto la atmósfera de capas de ceniza
en todo el planeta, lo cual hizo que no llegue la luz del sol y se enfrió todo. Afortunadamente, en nuestra historia de la humanidad no ha sucedido esto, pero sí han sucedido fenómenos de menor magnitud. Entonces, bien, no en Buenos Aires, porque no nos da la distancia, ¿no? Pero cerca de la cordillera, lo que va a pasar es que se acumule un depósito de piroclastos, también conocido como tefra. Este depósito de piroclastos, ya los voy a adelantar un poco a lo que pasa en la unidad 5, pero ya habíamos visto al principio de la clase anterior lo que había dicho James Hutton. ¿Qué pasaba con los fragmentos de roca una vez que estaban depositados? Se volvían a convertir en rocas. James Hutton habló de la arena en la playa y se volvían a formar rocas que después él las veía en los acantilados. Bueno, esas son rocas sedimentarias. En este caso se llaman rocas piroclásticas. Y este señor que está acá está parado enfrente de una roca piroclástica. Ya no es más tefra, sino que es una roca. Ya pasó el suficiente tiempo para que estos granos de piroclastos se agrupen y formen una roca. Lo interesante de esto, quizás lo podamos repasar de vuelta en la siguiente unidad, es que las rocas piroclásticas se forman mucho más rápido que las sedimentarias. Entonces no necesitamos del tiempo geológico para ver la formación de estas rocas. Y esto se debe a que las cenizas volcánicas, especialmente cerca del volcán, caen a una temperatura suficiente para que se suelden. Entonces estas rocas se forman mucho más rápido. De hecho, vamos a ver que en realidad las rocas piroclásticas están estudiadas tanto desde el punto de vista de lo sedimentario como de lo ígneo. Entonces, son rocas ígneas, está bien si me dicen que son rocas ígneas, pero hay toda una transición a rocas sedimentarias. Más adelante hay una diapositiva donde... Son de alguna manera sedimentarias. ¿Cómo? Son Sí, de alguna manera son de alguna manera el dependiendo del origen es volcánico. Dependiendo del grado de retrabajo que tenga ese material. Pero sí, la verdad es que sí, están en el medio. Exacto. Bueno, volviendo a lo que era el contenido gaseoso, ¿no? Que era el motor que impulsaba estas erupciones de ceniza, de piroclastos. La verdad es que gases se exhalan en todas las erupciones volcánicas, no solo en las que tienen erupciones de ceniza. Incluso las erupciones que no tienen nubes de ceniza, las que son puramente de lava, van a tener exhalaciones de gases. ¿Dónde se dan estas exhalaciones? En 4 lados. Unos los vimos, eran en las rocas, vimos el basalto, acá. Este basalto cuando era lava tenía burbujas, esas burbujas se reventaron, salieron los gases a la superficie. En fin, no hay más misterio que ese. Después, también pueden salir en los cráteres de volcanes, y digo cráter cuando me refiero al cráter principal del volcán, o en cráteres más pequeños que se llaman fumarolas. Las fumarolas en general no son cráteres de lava o de ceniza volcánica, no son cráteres en realidad. Son lugares que conectan chimeneas volcánicas de menor extensión y por donde suelen salir gases. Los gases pueden salir así como lo ven, en formato gaseoso, o en fluidos. ¿Por qué? Porque estas fumarolas se pueden llenar de agua proveniente de las lluvias o proveniente de los niveles freáticos y los gases escapar a la solución. No solamente a los fluidos que están en las fumarolas, sino también a los fluidos que están en las napas subterráneas, en los acuíferos. Es muy probable que todas las aguas subterráneas cercanas a las zonas volcánicas activas estén influenciados por los gases volcánicos. Y bueno, ¿qué les parece que es esto de acá? Que rodea la fumarola. ¿Azufre? Azufre. Azufre, exactamente. ¿Por qué? Porque uno de los componentes principales de los gases volcánicos es el sulfídrico y el sulfúrico.
Después hay otros volátiles que no tienden a cristalizar, sino que tienden a quedar en fluidos, como puede ser el cloro y el flúor. Y por supuesto los gases nobles, como el argón, el helio, el neón y el nitrógeno. Sin embargo, los dos gases más abundantes y más... ¿Vos seguís? Sí. ¿Me están hablando a mí o? Los gases más abundantes es el dióxido de carbono y el agua. Volviendo a recapitular para unir con contenido anterior, recuerdan cuando hablamos de la formación de la atmósfera y de los mares, bueno, que yo les comenté, los volcanes probablemente hayan agregado gran parte del agua que conforma la hidrosfera actual. Bien. Quiero ver si me quedó algo colgado de los gases. Bueno, la parte de los monitoreos lo vamos a ver un poco más adelante, pero es una de las herramientas principales, más que herramienta, objetos principales de estudio de los volcanólogos que estudian riesgos volcánicos. Bueno, y ahora pasamos a las lavas. Las lavas ya, bueno, vimos toda una clasificación que tenía que ver con el contenido de sílice, bla, 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 y algo que se heredaba de su formación como magma. Pero también los volcanólogos los estudian desde las formas que tienen, ¿no? Y les ponen nombres. Estas son las lavas de Hawái. Una es Paoe y la otra es AA. Si no me equivoco, y quizás esté cometiendo un error porque ahora no recuerdo si era exactamente esta. Esta se llama lavas cordadas y estas se las llama lavas en bloques también. Y si no son las mismas, son muy parecidas. Pero tiene que ver con la fluidez de la lava y, bueno, nada, la velocidad en la que surjan de la erupción. Las lavas rápidamente enfrían y continúan fluyendo en profundidad. O sea, es muy probable que si nosotros agarramos un martillito, de hecho hay varios videos en YouTube donde lo hacen, y le peguen a esta roca negra que es un basalto, por debajo todavía esté fundido el material. Se sigue fluyendo por canales volcánicos. En este caso, bueno, parece que está todo, al ser lavas en bloque, parece que no está fluyendo por debajo, sino que todo se mantiene más o menos cohesivo. Estas dos lavas, les comentaba, son de Hawái. Ahora no recuerdo, que quizás sea de Hawái y de otra de Islandia, ahora no me acuerdo. Pero son lavas basálticas, bajo en contenido de sílice, muy fluidas, van a formar basalto. Pero vimos que había otras rocas que tenían alto contenido de sílice, y eso pasa con las lavas riolíticas. Me costó un montón, de hecho creo que no lo logré, encontrar fotos de lavas riolíticas. ¿Por qué? Porque las lavas riolíticas, primero, fluyen muy lento al tener alto contenido en sílice, entonces no se desplazan muy lejos del volcán. Segunda razón, están asociados a erupciones más explosivas, por lo tanto sacarle fotos a lavas riolíticas quizás no sea lo más seguro. Y creo que había una tercera razón, pero no la recuerdo. Pero sí, básicamente se van a enfriar muy rápido y no vamos a tener fotos de cómo se veían fundidas. Lo que vamos a tener es cómo se ve el material rápidamente enfriado, que es riolita. Y un vidrio volcánico asociado a las lavas riolíticas, que es la obsidiana. Que es otro vidrio volcánico distinto al de acá, que ahora les voy a comentar cómo se llama. Y este me parece, si bien es un caso no común, no caracteriza el volcanismo de la Tierra, me llama mucho la atención porque son lavas muy frías, tan frías que no llegan a estar incandescentes, entonces están negras. No llegan a mostrar un color incandescente rojizo. O sea, están fluidas, todavía no terminaron de cristalizar, parece una brea, pero aún es lava, está en estado fluido, están a 500 grados más o menos, e incluso, bueno, esto que ven acá en realidad es como una fuente de este tipo de lava, que se llaman lavas carbonáticas. Son lavas muy particulares que simplemente están acá en Tanzania y bueno, tienen que ver con un tipo de volcanismo muy particular. Y ahora pasamos a los volcanes.
Los volcanes básicamente van a estar diferenciados de Perdón, acuerdo. esa lava es la de la zona del Rift. Sí, ahora no estoy tan seguro. No toda la zona del Rift tiene estos volcanes. Sí, Ok. seguro, porque cae por la zona. Pero no todos los volcanes del Gran Valle No, del no, Rift no. son carbonáticos. No. Ah, gracias. Desconozco exactamente cuáles son las razones por la cual sucede esto, pero... Bien. Los volcanes básicamente se van a caracterizar de acuerdo al material con el cual se hayan formado. Los volcanes que hayan hecho erupciones con ceniza van a formarse de una manera, los que hayan hecho erupciones con lava van a formarse de otra manera, y están los que se formaron con erupciones de los dos tipos. Entonces podemos tener una especie de espectro. Para este lado, digamos, para el lado izquierdo, donde dice volcanes en escudo, van a estar distintos tipos de erupciones que justamente generan estos volcanes en escudo. Se llaman en escudo porque tienen formas más bien planas, muy extensas, pero no de mucha altura. Y tenemos las fisuras, las calderas, aunque calderas también podemos encontrar acá, no importa. Y las erupciones de tipo Hawái. Puramente formados con lava. Cuando pasamos al lado derecho vamos a estar hablando de estratovolcanes que van a estar formados por erupciones de lava y ceniza o puramente de ceniza. Y acá tenemos los 4 tipos de erupciones que hay, no importa los nombres. La que está más a la derecha es la más explosiva, la pliniana. Y bueno, la que está por acá es un intermedio, está entre las hawaianas y las vulcanianas. Hay algo más que va a influenciar la explosividad de la erupción, que es el contenido de agua cerca del volcán, que puede ser agua que haya caído por las lluvias, haya formado una especie de lago en el cráter del volcán, o sean aguas subterráneas, o cuerpos de aguas que estén cerca. El agua le va a agregar explosividad, porque le va a agregar volátiles a la lava. Eso se conocen como erupciones freáticas. Por ejemplo, en el caso de Islandia, ese es un caso conocido. Si bien los volcanes de Islandia tienden a ser de lava y no tener tanto contenido de ceniza, hay muchos tipos de volcanes que tienen lagos en sus cráteres. Entonces eso hace que se forme ceniza y aumente la explosividad de las erupciones. Yendo más para el lado, ahora nos vamos a concentrar con los del lado izquierdo. Los volcanes en escudo, como les comentaba, son volcanes muy extensos, pero no de tanta altura. Son más bien chatitos. Y en el caso de Hawái, por ejemplo, la mayor parte del volcán va a estar debajo del agua. ¿Cómo van a estar formados estos volcanes? Bueno, con un cráter, como ya les comenté, que va a ser el lugar principal por donde sale la lava. Pero además puede tener erupciones fisurales, es decir, puede salir por algunas fisuras, por algunas fallas, puede salir la lava. Y pequeños conos de ceniza o conos de lava. En el caso de los volcanes en escudo van a ser conos de lava. Estos que están acá, en rosa, son más parecidos a los que tenemos en el lado derecho, que son los volcanes en escudo, que van a estar formados por ceniza y lava. Entonces, si nosotros pudiésemos hacer un corte del volcán, veríamos capas de lava, por ejemplo de basalto, y capas de ceniza. Bien, también van a tener erupciones laterales, que pueden ser, en casos de gases, las fumarolas, o conos de ceniza, que van a ser conos más pequeñitos que el cráter principal. En general no van a tener fisuras de lava, porque son otro tipo de magmas los que alimentan estos volcanes. Hay un tipo de volcán que no va a estar formado ni por alternación de lava y ceniza, que son solamente de ceniza, que son los conos de ceniza, que pueden formarse junto con los estratovolcanes o separados. Bueno,
Acá tenemos la familia de volcanes en escudo, les comentaba. Cuando el magma es fluido, va a recorrer grandes distancias, no va a acumularse tanto en altura y va a formar estos escudos que son zonas extensas. Además, puede encauzarse por fisuras, por fallas y formar erupciones fisurales, así como pequeños ríos de lava. Y bueno, los conos de lava que eran como los escudos, pero más pequeñitos. ¿Dónde se van a formar los volcanes de este tipo, en escudo? Bueno, asociados a los magmas de baja sílice, ¿no? ¿Dónde se forman? En las dorsales oceánicas. En los límites de las placas tectónicas donde se están separando. Entonces, cuando se separan las placas tectónicas, asciende el manto y se producen estos magmas de bajo contenido en sílice. Hace poco, ¿Perdón? como el de Canarias, El de Canarias está afectado, si no me equivoco, por un punto caliente, pero sí va a estar afectado. Creo que caería por acá. Va a estar afectado por un punto caliente el volcán de Canarias. No es un volcán de dorsal. es combinado, digamos, algo Es combinado, es diferente. más, no estoy. Sí, creo que es combinado. Seguro hay una influencia de un punto volcánico. Pues acá no hay dorsal activa. Así que debería ser. Debería ser puramente de punto volcánico. De punto caliente. Bueno, y este es, como les comentaba, este es el segundo mecanismo de generación de magmas de bajo sílice, que son los puntos calientes. Casos ejemplares, Hawái, Islandia. Islandia tiene los dos, porque Islandia tiene como la conjunción de estar en el medio de la dorsal oceánica y además de tener un punto caliente por debajo. Entonces, como pasan las dos cosas, y por eso es tan marcado el volcanismo en ese lugar. Después tenemos los puntos calientes que impactan sobre el continente, como los que están rompiendo África. Este es el Gran Valle de Rift. Como ven, y no es casualidad, creo que lo vimos en alguna de las clases, ¿no? Las placas tectónicas empiezan a romperse a partir del impacto de puntos calientes. Entonces es probable que tanto las dorsales como los rift estén asociados a puntos calientes. No siempre pasa. Es decir, estos puntos calientes que están acá, que ahora no recuerdo el nombre, uno es el de Tristán da Cunha y el otro no me acuerdo, pero son los puntos calientes que rompieron África y América. Nada. Casos anecdóticos. Bueno. Acá tenemos fotos de las erupciones fisurales. Esto es Hawái. Fíjense que esto está lejos del cráter del volcán, del cráter principal. Se abrió una erupción, se abrió una fisura y por esa fisura salió la lava. Por eso, de hecho, había población cercana por acá que, bueno, tuvieron tiempo para evacuar, pero perdieron todo. Y esto es lo mismo en Islandia, evidentemente de forma más explosiva, con un poco más de contenido de gases, pero muy parecida. Acá lo que estamos viendo es el cráter principal. Acá tenemos dos tipos de volcanes. Estos son los del Valle de Rift, también asociados a puntos calientes, donde podemos ver lo que se llama lagos de lava. Bueno, no hace falta mucho decir que es un lago de lava, es eso. Y en el caso de Hawái vemos un río de lava, donde se encauza por depresiones naturales del terreno. Estos ríos de lava tienden a ser cosas bastante seguras de las erupciones, porque los vulcanólogos los estudian y saben que más o menos las erupciones se van a encauzar por determinados lugares. En el caso de las fisuras vamos a ver que son bastante más caóticas y son un problema porque, bueno, requieren otro tipo de monitoreo, saber por dónde se va a abrir una fisura. Bueno, acá pasamos al lado, el lado derecho que habíamos visto acá, de los estratovolcanes, que están asociados a las erupciones explosivas que se dan en los magmas ricos en sílice o incluso en los magmas intermedios, que van a alternar
erupciones de lava con erupciones de ceniza. Puede ser un poco más caótico este gráfico, pero básicamente un magma intermedio puede generar erupciones alternadas, que va a generar un estratovolcán con capas de lava, capas de ceniza, o directamente un cono de ceniza formado únicamente por erupción de ceniza y otros piroclastos más gruesos. Un domo, el domo es un tipo de volcán que se genera primero la elevación del terreno, o sea, se hincha el terreno, eso es lo que genera el domo, y después se genera la erupción. Distinto al de los estratovolcanes, donde primero hay erupción y se va acumulando y se va formando un cono a partir del material acumulado. Los domos comienzan como un hinchamiento del terreno y después hay una erupción que puede destruirlo por completo o generar un cráter o una caldera. La caldera, a diferencia del cráter, no es solamente por donde sale el material, sino que es una destrucción del volcán. Es decir, hubo una erupción, el cráter se destruyó y quedó algo mucho más grande que se llama caldera. Entonces en la caldera vamos a tener los restos de lo que era el volcán antes. Las calderas pueden ser de distintos orígenes, a partir de domos, a partir de estratovolcanes, o incluso podrían ser calderas asociadas a estos volcanes en escudo. Pero generalmente van a estar asociados a erupciones explosivas, que rompen el volcán y forman estas estructuras. ¿Dónde vamos a encontrar estratovolcanes? Bueno, todo el cinturón de fuego del Pacífico, que son los lugares donde está la subducción del Océano Pacífico, van a estar asociados a estratovolcanes. Algunos van a ser asociados a magmas más ácidos, con más contenido en sílice, erupciones más explosivas, que van a ser propiamente los de subducción oceánica continental, y otros, como los de los arcos de islas, como los de acá o los de acá, ahí está por ahí, van a estar asociados a estratovolcanes alternados. No es casualidad que las mayores erupciones volcánicas son las de Indonesia, Filipinas, toda esta zona. Acá quizás haya dos problemas, porque tenemos subducción de este lado y subducción de este lado. Así que esta zona es volcánica tanto por el norte como por el sur. Algunos ejemplos: el monte Fuji, el famoso monte de los cuadros japoneses, y el Stromboli en Italia. Estos son los domos, los que les comentaba, comienzan como hinchamientos y luego se da la erupción. En este caso, en el Santa Elena, hubo una erupción inicialmente. Esto generó una caldera. Esto acá es la caldera, lo que ven acá. Y en el medio de la caldera se generó un domo nuevo, que es lo que ven acá. Estos domos, o este domo, si lo consideramos uno solo, todavía no hizo erupción. En algún momento va a hacer erupción, probablemente el domo se destruya por completo y vuelva a quedar solo una caldera hasta la generación de un nuevo domo. Y el Chaitén en Chile, no confundirse con el Chaltén, que no es un volcán, sino que es una montaña. También pasa lo mismo, nada más que la caldera parece estar más lejos y no es visible. Bueno, no sé si sabían, pero el ser humano presenció la formación de un volcán, de cero, no la erupción de un volcán preexistente. Sí. A mí me parece muy interesante este caso, es un caso muy, muy estudiado porque... En un campo. ¿Cómo? En un campo sucedió. Sí. No recuerdo cómo era la historia, pero era una persona que estaba trabajando ahí, de golpe, hay un volcán. Todas las erupciones que vio el hombre son a partir de volcanes que ya estaban. El Paricutín en México sucedió en el medio de la nada, en un campo. Obviamente había actividad volcánica cerca, pero no en el lugar. Y se trata de un cono de
de ceniza principalmente, aunque bueno, parece que hubo un poco de lava, pero principalmente un cono de ceniza que se mantuvo activo durante un tiempo y luego frenó, se apagó. Eso me da a pie a, bueno, una parte un poco más de clasificación, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de volcanes activos, volcanes inactivos, volcanes extintos? No hay una sola definición de esto. Se habla de activos cuando tuvo actividad, valga la redundancia, en los últimos miles de años. ¿Y cuánto es miles de años? Según algunas fuentes encontré 2000, no sé por qué. En otras que me parece un poco más fundamentado, habla de 10.000. 10.000 es parecido a lo que es el último periodo geológico, el Holoceno. Entonces podemos decir que si hizo actividad durante el Holoceno, se está hablando de volcanes activos. Y una condición fundamental, que eso sí es más objetivo, es que puede hacer una erupción nuevamente. Y eso se puede saber de acuerdo a los estudios que hagan los volcanólogos. Hay actividad en profundidad. Podemos registrar si hay movimiento de la cámara magmática. Bueno. Si el volcán no hizo erupción en los últimos 2000, 10.000 años, pero sí hay actividad en profundidad, se habla de inactivo. Un volcán inactivo, que en realidad, según la fuente que lo agarren, van a encontrar que está activo, es Yellowstone. Yellowstone tiene actividad en profundidad, hay muchísima actividad geotérmica, por eso están los geysers de Yellowstone. Sin embargo, lo que es el volcán, todo el parque nacional está en el medio de un volcán, es una caldera. Es decir, hizo erupción hace mucho tiempo, se destruyó el cono volcánico y quedó una caldera. En esa caldera están los geysers. Bueno, se cree que esa caldera puede hacer erupción nuevamente y puede hacer una erupción terrible, súper explosiva, probablemente una de las erupciones más explosivas que pueda presenciar el ser humano. Y probablemente nos falte mucho en cuestiones de cientos de años para que suceda. Eso podríamos estar hablando de un volcán inactivo. Otras fuentes lo van a poner como activo y está bien, la verdad. Porque creo que la última erupción de Yellowstone fue hace unos cuantos millones de años. Extinto, bueno, ahí sí es un poco más objetivo. Básicamente se podría estudiar cuál es el movimiento de la cámara magmática, si existen ciertos indicios de que hay actividad en profundidad. Y si además no tuvo actividad en los últimos miles de años, bueno, se está hablando de un volcán extinto. Sin embargo, hay volcanes extintos bajo ese criterio que se reactivaron. Eso pasó como por ejemplo con el Pinatubo en Indonesia, o Filipinas, creo Filipinas, que los habitantes locales lo consideraban un volcán extinto. Sí, humeaba un poquitito, pero no tenía una actividad clara de que vaya a ser una erupción tan explosiva como lo hizo. Y bueno, sucedió. Algunos ejemplos de volcanes extintos un poco más objetivamente extintos: el Kilimanjaro, el Tronador, o el volcán de Pocho, que está en Córdoba. Todo lo que es la región de Córdoba y San Luis era el arco volcánico hace, no sé, ¿cuántos millones de años? 20 millones de años, creo, quizás un poquito menos. El arco volcánico luego retrocedió hacia donde está actualmente la cordillera, pero en ese momento llegaba a esas longitudes. De hecho, hay actividad a veces, hay movimientos en la zona de Río Cuarto, en esa zona. Bueno, no estaba al tanto, puede ser. Sí, y hace un par de años había como una especie de montañita, conito, sierra, que tenía un lago en la parte superior y se chupó y explotó por un lateral en río. Mirá, lo que no Lo hay, vi. puede ser que haya reservorios magmáticos en profundidad de menor extensión. Lo que no hay es la formación de un arco volcánico como se da. ¿Por qué? Porque lo que es el límite, a ver, me voy un poco las ramas, pero está bueno verlo. No, acá no. A ver si me sale algo. Vamos a un ejemplo. Acá, este. Vamos a abrir esta imagen.
Acá está Córdoba, ¿no? En este punto donde está la flecha del mouse. De hecho, voy a pasar a abrirlo en un Paint. Imaginémonos que acá estaba esta zona de tras la sierra, ¿no? Bueno, pero acá. Acá donde estaba la cuña estenosférica, acá se iba a formar el arco volcánico. Acá, en ese es el lugar donde se formó el volcán de Pocho. Ahora, ¿qué pasa? La cuña estenosférica retrocedió, está más para acá, para este lado. Y bueno, esto sería justamente la cordillera. Entonces, acá tendríamos los volcanes, esto sería el A sería la actualidad, ¿no? Acá tendríamos los volcanes inactivos y acá tendríamos los activos. Bueno, Eso porque tengo una amiga en Córdoba y bueno, y justamente íbamos a San Luis y tuvimos que dar una vuelta enorme porque había pasado eso. mirá qué interesante. Sí, Las rocas volcánicas están. De hecho, si ustedes aprenden a identificar las rocas volcánicas, van a encontrar los basaltos en Córdoba, van a encontrar ese tipo de rocas y claramente corresponden a rocas volcánicas de ese momento. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en que... Bueno, después hay una última categoría. No la inventé yo, pero la agregué yo porque no suele estar en la bibliografía, que es la de volcán erosionado. Esto me pareció interesante porque ahí sí estamos hablando de que hubo actividad volcánica, pero ya no queda el volcán. Y no va a volver a aparecer un volcán en ese lugar, al menos en muchos millones de años cuando se reconfigure la tectónica de placas. Pero puse 3 ejemplos, ahora los vamos a ver. Bueno, este era el Pinatubo, el que les había nombrado antes en Filipinas. Esto era antes, esto durante la erupción y estos después. Fíjense que como fue una erupción explosiva, formó una caldera, así que se destruyó parte del aparato volcánico. Y estos eran 3 ejemplos que se me ocurrieron de volcanes erosionados. Uno es la Torre del Diablo en Estados Unidos, que es muy conocida de películas y paisajes. No es un volcán, sin embargo, el volcán estaba alrededor, lo estaba cubriendo. Es básicamente una chimenea volcánica. Es esto de acá. Esto quedó esta parte, que son rocas basálticas, y todo lo que era el volcán desapareció, se erosionó. Otro que más local, me pareció súper interesante, de hecho no lo conocía el caso. Hay un volcán, se lo conoce así como volcán, Nueva Iguazú, en Brasil, que a pesar de llevar ese nombre, hubo toda una discusión en la cual determinaron, no, estas montañitas no son volcanes, no corresponden al aparato volcánico, sino a rocas volcánicas que estaban debajo de los volcanes. Algo parecido a la Torre del Diablo, ¿no? Los volcanes desaparecieron, ya se erosionaron. Estos volcanes son los mismos que originaron las rocas que forman, por ejemplo, las mesetas del Paraná, las cataratas del Iguazú, por donde pasan las cataratas del Iguazú, son rocas basálticas. lo que Y pasa es que vamos los cabos, miran, basalto, roca volcánica. ¿Dónde están claro, los pero volcanes? hubo mucha actividad en el Mesozoico ahí. Sí, eso es súper clave. Es cuando se abrió América del Sur, de África, se separó así. Y los volcanes no quedaron. En general, lo que quedaron fueron las rocas volcánicas. Bien. Esto tendría que haberlo puesto antes, ¿no? Esto era lo que les comentaba de las rocas que se forman a partir de los piroclastos. El nombre que llevan esas rocas son de acuerdo al tamaño de grano que tengan. A ver si hay tiempo. ¿Qué quieren? ¿Quieren un descanso o terminamos? Sí, terminamos a las 9. ¿Qué prefieren? O sea, en cualquier caso vamos a terminar a las 9. Digo, ¿quieren un descanso o terminamos de una? No, para las 9, profe, me parece que estaría bueno seguir. Está bueno. Vale. Sí, no creo, no queda mucho. Deben quedar fotos. Quedan bastante, pero deben ser fotos.
Sin irme muy por las ramas con esto, yo les comentaba todo lo que eran cenizas volcánicas, la pili. Vamos a volver a la fotito. Va a formar rocas una vez que se solidifiquen y se suelden, mejor dicho, se litifiquen y se llaman de acuerdo al tamaño del piroclasto. Si son formados por cenizas, se llaman tobas. Esto es por un volcán, toba. Y si son formadas por la pili, se llaman lapilitas. Y si son formadas por bloques, se llaman brechas. Ahora vamos a ver cómo se ven. Hay otro nombre, quizás lo escuchen nombrar en algún lugar. Se llama ignimbrita, que en general son tobas. Pero a diferencia de... No, a diferencia no, son tobas, pero con características que indican que se formaron en movimiento a partir de flujos piroclásticos. Y más adelante les voy a mostrar unos videos de cómo son flujos piroclásticos. Bueno, son flujos de ceniza. Estuve en Puerto Deseado y nombraban que la roca que está ahí es toda ignimbrita. Sí, es probable, es muy probable, sí, sí. Hubo mucho volcanismo en esa zona, así que... Sí, aparte es re linda, es así tipo volcánica muy, con muchas burbujas, así como las que mostrabas de basalto, pero en color rojizo. Rojizo, sí. Sí, sí. Bueno, y esto es lo que habíamos hablado antes, ¿no? De acuerdo a cuánto transporte tengan los piroclastos, podemos estar hablando de rocas más que piroclásticas, sedimentarias. Ese tipo de rocas se les llama también volcaniclásticas, para diferenciarlas de las piroclásticas. Pero es un espectro de que vamos de rocas piroclásticas puras a rocas volcaniclásticas. Y ahí les voy a comentar el nombre del otro vidrio volcánico que no era obsidiana. Pumita. También conocido como piedra pómez. La piedra pómez en sí no es un piroclasto. No es una roca piroclástica, sino que es un fragmento que va a formar parte de la roca piroclástica. Ahora les muestro una foto que se va a quedar más claro, ¿no? Pero en sí no está formada por fragmentos de otras rocas. Todo esto era la espuma que se formó en el cuello del volcán. Generalmente está asociado a erupciones explosivas con magmas ricos en sílice. Pero hay una versión más parecida a la de los basaltos que se llama escoria. Y es igual en textura, es decir, van a ver que tiene los mismos poros, pero en general es más densa. Entonces no suele flotar en el agua como si lo hace la famosa piedra pómez. Y bueno, este lugar, ¿saben dónde es? Esto es Catamarca, es un parque nacional quizás, o quizás sea provincial. Que es el campo de piedra pómez. Todo esto es piedra pómez y también hay de las tobas, que no son piedra pómez en sí mismo. Acá tenemos una imagen de la toba. Van a ver que la toba en realidad está formada por fragmentos de ceniza, pero también de pumita, ¿no? Que según el tamaño de grano se llamaba la pili. Acá vemos, esto sería pómez, esto es pómez, esto es pómez, bla, bla, bla. Y también, por supuesto, bueno, muchos poros. Acá vamos a ver, incluso, esto se estudia para ver cómo fue la erupción, en qué sentido fueron los flujos, cuánto viajó el material, cuántos pulsos volcánicos hubo. Bueno, esto es como la toba, nada más que con fragmentos más grandes, se llaman brechas. No hay mucho más para decir, ¿no? La verdad es que es exactamente el mismo proceso de formación de la toba, nada más que es muy probable que se dé más cerca del cráter volcánico, ¿no? Más cerca de donde cayeron los fragmentos más grandes. Bueno, ahora vamos a una parte más divertida. Morir calcinado por un volcán. Que esa imagen probablemente la conozcan. Podemos reír porque sucedió hace mucho tiempo, pero fue una tragedia, que es el caso de Pompeya, ¿no? ¿Qué pasó en Pompeya? Básicamente hubo un flujo piroclástico, que es una erupción de ceniza, que no pasa en forma de nube hacia la atmósfera, sino que cae. Entonces, cuando cae se encausa formando un flujo piroclástico
que viaja a mucha velocidad, más de 100 kilómetros por hora, y encima la ceniza no termina de enfriarse, así que está a bastante temperatura. No hay forma de escapar de un flujo piroclástico, la verdad, salvo que esté bastante lejos, pero esta gente, bueno, nada, quedó así como estaba, sepultado bajo capas de ceniza. Estos flujos piroclásticos pueden incluso ser agravados bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, si cruzan cuerpos de agua, pueden volverse, o mejor dicho, desencadenar flujos de barro que se llaman lahares, que también son destructivos. Así que básicamente el flujo piroclástico es lo peor que puede pasar en una erupción. Ahora les voy a mostrar un video también muy trágico porque es bastante más reciente de este caso. Hay unos documentales. Ahora los vemos. Es este de acá. En este volcán estaban trabajando dos vulcanólogos brillantes que sacaron fotos, investigaron muchísimo. Y se arriesgaron mucho también. Y bueno, fallecieron en esta erupción. Fíjense lo que es terrible. Imposible zafar ahí. Es imposible zafar. La verdad desconozco esas personas si zafaron o no. Sé que había muchísima gente que no. En Pompeya dicen que se salvó un preso de tan bien escondido que estaba, así decía la historia. Fíjense lo lejos que estaba esto, porque no estaba ahí nomás. Y en cuestión de segundos, 10 segundos, está ahí. O sea, es mucha la velocidad a la que viaja. ¿Y qué habrá pasado con el de la cámara, no? Desconozco. Hay un documental que no lo vi, pero sí conozco el caso de esos dos geólogos. Ahora los buscamos. Y bueno, este creo que es un poco menos trágico. Sucedió hace poco. Pero está bueno por que se ve en el momento de la erupción. Fíjense ahí, la cantidad de lava es casi nula. Se forma en un momento, hay lava, listo. Después todo el resto del material son piroclastos. Y acá van a ver cómo el tocar un cuerpo de agua hace que incluso se vuelva todavía peor la cosa. Ah, debe ser por la temperatura, ¿no? Básicamente agregás volátil a los contenidos. Ah, Y bueno, eso se evapora, genera vapor. Y bueno, esto es un caos. De hecho ya no se entiende nada del video. Por todo el bardo que se armó. Bueno. En el mejor de los casos, en vez de un flujo piroclástico, lo que nos va a afectar es la caída de ceniza, que es una caída gradual de ceniza, no por un flujo, pero que igual, si estamos cerca del volcán, nos va a generar grandes daños, especialmente lo que es las estructuras de los techos de las casas, los el campos. motor de ese auto dudo que ande de vuelta. Bueno, el motor, olvidad, el auto ese no lo salvan. Y bueno, y esto es bastante problemático también. Cuando En la Santa ceniza no Cruz de cae, los pero se mantiene en suspensión, también genera problemas. Esto es En- una turbina de un avión y van a ver cómo está todo destruida. Porque lo que pasa es que la ceniza se funde y bueno, termina destruyendo los motores. Por eso tienen que suspender los vuelos en las erupciones. En las erupciones de ceniza, ¿no? Generalmente en Hawái, que está constantemente en erupción, no hay mucho contenido de piroclastos y bueno. Acá en Argentina, en la localidad de Los Antiguos, quedó sepultada. Claro, sí. En el 90, Ejemplo, 90 me y olvidaba algo. ponerlo, pero sí.
la ciudad de los antiguos, Marcela? Sí, en Santa Cruz Ah, mira. quedó totalmente sepultada por las cenizas, ¿sí? En el año Ah, 90 o sí. 91. Ah, no hace tanto, hace re poquito. No, no. Va, Ahora, biológicamente hablando, ¿no? claro, se estaba reflotando, pero sí quedó Añares totalmente inactiva, creo. Bueno, y otro riesgo volcánico bastante peligroso porque incluso puede afectar a las personas cuando no hay una erupción, son los gases volcánicos. Ya les comentaba que los gases volcánicos están todo el tiempo liberándose, a veces en las erupciones, pero otras veces a través de fumarolas o a través de los fluidos que circundan el volcán. Y generalmente en determinada proporción y dependiendo de los tipos de gases que estemos hablando, como el fluorhídrico o el clorhídrico, son venenosos. Y además, además los que pasan a la atmósfera van a generar lluvias ácidas que van a hacer que se contaminen otras aguas más lejos. Después está el dióxido de carbono, que si bien no es tóxico, también es un problema porque el dióxido de carbono y el monóxido de carbono se termina acumulando en zonas bajas. Entonces, hay personas que se han adentrado haciendo trekking por, no sé, Yellowstone, por ejemplo, y nada, se asfixiaron porque el contenido de dióxido de carbono era muy intenso en ese lugar. Bien. La lava. La lava, a pesar de parecer muy destructiva, en realidad no es tan destructiva porque nos podemos acomodar más a ella, no tanto los flujos piroclásticos, que son más impredecibles y muy difíciles de escapar. La lava, al ser un fluido que se termina encauzando, en el caso de las lavas más fluidas, simplemente uno puede saber cuál va a ser el recorrido a lo largo de las sucesivas erupciones volcánicas. El problema, como les decía, es cuando esas erupciones volcánicas se van de ese patrón común y hay erupciones fisurales. Entonces, este que tenía la casita acá, nada, la perdió lamentablemente. Bueno, no le va a pasar nada porque todavía avanza muy lento, pero bueno, la calle va a quedar inhabilitada, van a tener que gastar mucha plata en infraestructura. Al mismo tiempo, otros países le sacan provecho económico y hay un montón de turismo asociado a observar flujos de lava porque bajo determinadas circunstancias es relativamente seguro. ¿Cuándo no es seguro? Bueno, ahora lo vemos pero... ¿Cuándo no es seguro? Cuando esa lava no sale en forma de flujos encausados, sino que sale un poquito explosiva, ¿no? Entonces hay chorros de lava, goteos de lava, que se enfrían en el aire y forman bloques o bombas volcánicas. Esto es un piroclasto también, ¿no? En vez de ser de ceniza, tienen unos cuantos metros. Esos bloques, cuando caen, bueno, pueden afectar a la gente que estaba haciendo turismo por el lugar. No siempre pasa, pero son bastante impredecibles. Esta foto lo saqué de Hawái y era un barquito que estaba haciendo turismo. Y bueno. Esto de acá es también de Hawái. Y es cuando hizo las erupciones fisurales. Fíjense cómo acá se ve la fisura, digamos. Pueden ver cómo es una línea, no es un cráter. A través de esas fracturas se fueron haciendo varios derrames. Eso, si bien Hawái está fundada sobre una isla volcánica, están acostumbrados desde sus orígenes a vivir con los volcanes, eso no lo vieron venir, no se podía predecir. Entonces, bueno, eso fue lo que más daños provocó, porque no estaban acostumbrados a eso. Acá hay un dibujo, nos muestra cómo es la erupción volcánica. La caldera está acá. Acá se hace turismo, la gente sabe que hay volcanismo acá, pero la gente estaba acá y cerca de la costa y se abrió toda esta fisura. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, hay varias razones por las que estas fisuras se pueden enfriar, pueden dejar de dejar fluir el material por acá, entonces termina encauzándose por otro lado.
Puede haber determinados movimientos tectónicos, no nos olvidemos que Hawái es un punto caliente, así que puede haber fracturas nuevas que se abran y facilite el ingreso de magma. Bueno, y otro que no es tan conocido, porque en realidad es un daño indirecto, pero sin embargo ha generado bastantes problemas, son los derrumbes. En este caso lo que nos va a estar afectando no es tanto el material volcánico, sino el volcán en sí mismo, porque se destruye y va a generar algo que se llaman procesos de remoción en masa, como avalanchas, desprendimientos. Eso lo vamos a ver bien en la unidad 7, se llama geomorfología. Y bueno, acá tenemos la nube de cenizas, pero además tenemos toda esta parte blanca de acá que es una avalancha. Entonces esto también genera daños. Y algo indirecto es que si esto se genera cerca de las costas, va a generar oleaje. Entonces imagínense que estamos en un ambiente de islas volcánicas donde tenemos varios volcanes cerca, varias islas, algunas habitadas, y hay una erupción en una que está un poquito más lejos, y esa erupción produce un derrumbe que a su vez produce un tsunami. Bueno, va a afectar a la isla que está cerca. Entonces, para ir concluyendo, ¿se puede hacer algo al respecto? No. ¿Se puede predecir? Bueno, a veces sí. Lo que se puede hacer es monitorear y más o menos determinar cuál es la probabilidad de una erupción en determinado plazo. ¿Qué es lo que se monitorea? Se monitorean los gases, como les comenté. Hay determinados gases que son normales de una actividad no asociada a erupciones, y hay combinaciones de gases que son asociadas a erupciones. Eso va a depender del volcán también, se habla de firmas geoquímicas. Lo mismo pasa con los acuíferos y con los cuerpos de agua que están cerca. Entonces lo que hacen muchos volcanólogos es dos cosas. Por un lado, instalar estaciones que van a estar monitoreando constantemente. Eso no lo van a hacer tanto con la composición, pero sí lo van a hacer con lo que es, ahora les cuento, la topografía y la temperatura. Y si no, ir cada tanto, van cada tanto, hacen un muestreo, lo llevan al laboratorio y se fijan cómo va variando. Las estaciones pueden medir dos cosas. Una, pueden ser GPS que midan el movimiento del terreno. Generalmente cuando la cámara magmática va a hacer erupción, tiene un incremento de presión que genera un abombamiento del terreno. Bueno, eso se puede registrar con GPS diferencial. Y temperatura. También va a haber un aumento de la temperatura del terreno, por obvias razones. Y por último, algo que también se puede colocar en estaciones son sismógrafos. Los sismos, como los conocemos, en realidad corresponden a movimientos de fracturas debido a movimientos de placas tectónicas. Sin embargo, hay sismos que están asociados a la actividad de los volcanes, que son sismos de baja profundidad, y van a estar asociados básicamente porque cuando hay un incremento de presión en la cámara magmática, algunas fracturas del terreno pueden desplazarse. Entonces, bien, en conjunto, estos indicadores les van a permitir determinar cierta probabilidad. Lo que hacen las zonas con volcanismo, al igual que las zonas con sismicidad, generan semáforos. Rojo, naranja, amarillo, verde. Entonces, de acuerdo al lugar, la gente sabe qué hacer. Si es, no sé, naranja y están en lugares con erupciones explosivas, bueno, tendrán que evacuar, etc. Vamos a ver un poquitito más para terminar, nos quedan 10 minutos. Simplemente porque me parece lindo. ¿Dónde más hay volcanes? Bueno, el volcán más grande del sistema solar está en Marte, se llama Monte Olimpo, como el famoso Monte Olimpo de la mitología griega, y se trata de un volcán muy parecido al de las islas de Hawái, ¿no? Por ejemplo, el Mauna Loa. Sin embargo, hay dos diferencias. Es el doble de alto del Mauna Loa contado desde la base del mar. O sea, el Mauna Loa debe tener, no sé, 10 kilómetros de altura contados desde el fondo del mar. Y el Monte Olimpo 22. Bueno, hay una razón por la cual se ve más grande, que es no hay agua. Pero la otra es que no hay una tasa erosiva. La tasa erosiva es muy baja y no permite la erosión del volcán. Eso hace que no se vaya destruyendo. Y la última es que Marte
tenía una tectónica de placas muy parecida a la Tierra. Eran planetas muy parecidos en sus inicios. Marte se enfrió más rápido. Marte detuvo su tectónica de placas y por lo tanto, si bien el volcanismo continuó un tiempo, no hubo movimientos de placas tectónicas. O sea, no hay más movimientos de placas tectónicas en Marte. Al no haber movimientos de placas tectónicas, todo el volcanismo del hotspot se concentró en un lugar. Esto en Hawái sabemos que no pasa porque la placa tectónica se va moviendo y va formando una cadena de volcanes. Acá no pasó. Por eso Marte tiene el volcán más grande del sistema solar. La Luna. La Luna no tiene, o sí tiene, volcanes como la Tierra y Marte. Tiene dos cosas. Tiene unas cosas que se llaman domos, que estarían asociados a material fundido, que no se sabe si generó o no erupciones, y estarían en las zonas más viejas de la Luna, que se llaman terras. Las teras o terras son las partes más viejas que no se fundieron recientemente. Sin embargo, hay unas partes negras o más oscuras que se llaman mares. Los mares son grandes zonas de basalto que no se formaron por erupciones volcánicas, sino por destrucción de la corteza lunar por impactos de meteoritos. Así que básicamente en el impacto de meteoritos se fueron formando estos mares, que fueron en algún momento grandes lagos de lava, pero no volcanes. Este me parece fantástico. No voy a decir cómo se llama porque no lo puedo pronunciar, pero se trata de un tipo de volcán que no se encuentra en la Tierra, que se llaman pateras, que se tratan de calderas más bien someras, no forman volcanes cónicos, sino que son más bien lagos de lava. Y en este caso parece ser muy importante la erupción, fíjense que se ve desde el espacio. Esto es Io, una luna de Júpiter. Otros volcanes característicos que no se encuentran en la Tierra se llaman, bueno, tienen distintos nombres. Uno es Noas y el otro es algo parecido a Aracnidae por las estructuras en forma de patitas que tiene acá. Parecen cráteres de impacto, sin embargo son volcanes. O fueron volcanes, no se sabe muy bien. Estudiar Venus es muy difícil porque tiene una atmósfera muy densa y además todas las sondas que envían duran poco tiempo, se funden por la temperatura en la que está Venus. Pero a pesar de eso se sabe que es el planeta del sistema solar con más volcanes. La mayor parte de Venus está cubierta de rocas volcánicas y casi no tiene rocas sedimentarias como sí lo tiene Marte. Criovolcanismo. Como el nombre lo indica, es el volcanismo de hielo o material congelado. Y no se encuentra en la Tierra. En la Tierra hay algo que se llama volcanes de hielo, que no son volcanes, se forman en glaciares, pero probablemente sean un poco parecidos. Y básicamente se forman porque debajo de estos cuerpos hay agua líquida, agua mezclada con otros materiales como metano. Y por procesos parecidos a los de la Tierra, esa agua hace erupción en forma de volcanes. Última cosa, que no son volcanes, pero sí volvemos a la Tierra, y esto es puntapié para la próxima clase. Volcanes de fango. Se tratan de estructuras parecidas a los volcanes en su forma, pero mucho más pequeños. Pero son conos con un cráter donde no sale lava, sino que sale fango. Y esto se debe a que hay una compresión del material y por debajo hay saturación de fluidos. Entonces, esos fluidos terminan saliendo en forma de barro. Y generalmente están asociados también a hidrocarburos, o sea que puede haber un contenido gaseoso que esté haciendo que el agua salga con mayor presión. Vamos a hablar de sedimentología la clase que viene, pero por ahora terminamos la unidad 4. Y llegamos al final de la... no al final, no, a la mitad de la materia. Bueno,
¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿La próxima clase va a ser presencial? Buena pregunta. A ver, creo que... Porque en el cronograma estaba, pero bueno, que decía signo de interrogación. Todo está en signo de interrogación porque... Bueno, no se sabe. A mí me gustaría posponerla. ¿Qué opinan ustedes? Sé que son 14, son una fracción de los que cursan la materia, pero Es que es a la mí, semana del parcial, ¿no? Claro, a mí me gustaría Claro. posponerla. Claro, por la Sí. semana del parcial. claro. Sí, pero además porque sí, queda mejor. No se aprovecha para mí la próxima clase presencial. Me gustaría que vean un poco más de muestras. Yo sé que vieron con Ernesto algunas cosas, pero mm, para hacer el trabajo práctico, algo de ver rocas me gustaría que tengan. Y eso le vamos a sacar provecho si terminamos de ver, o al menos introducimos un poco más lo que son las rocas sedimentarias. Y de paso, como quien quiere la cosa, les muestro un poco de rocas ígneas que vivimos en fotos, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, por mí está bien. Correrla para la otra semana, o sea, la próxima semana que sea virtual y lo que va a ser el 2 de junio que sea presencial. Está A mí me bueno. parece que está bien, lo voy a charlar con Ernesto, lo voy a charlar con los coordinadores de la UNAUR y listo, me parece ideal. Está bien, estaría bueno. Bueno, ¿una duda más? Siento que me voy a equivocar, pero ¿en algún momento nombramos los geyser? No tanto, los nombré así por el pasar. Mira, los Geyser son... Voy a hacer un dibujito hermoso, mal dibujado. Pésimamente dibujado. Porque según lo que Vos acá estaba tenés una leyendo, fuente de calor. Imagínate que es la cámara magmática, ¿no? Pero está lejos. Bueno, esa cámara magmática va a aportar cierto calor, ¿no? Acá vamos a poner la superficie, ¿no? Acá están los arbolitos, están los animalitos, todo eso que viven en el parque de Yellowstone, por ejemplo. ¿No? Estas rocas de acá, que están en el medio, algunas van a ser rocas sedimentarias, otras van a ser rocas ígneas, no importa. Pero lo que sí van a tener son algunos intervalos con agua. El agua va a estar en la porosidad de las rocas, ¿no? Bueno. Esa agua va a ser calentada progresivamente por el calor que libera la cámara magmática que está debajo de Yellowstone. Estoy poniendo Yellowstone porque es el lugar con geysers. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? El agua se calienta, aumenta la presión y tiende a salir. ¿Por dónde va a salir? Bueno, va a haber ciertas fracturas en las rocas. Pueden ser fallas, pueden ser diaclasas, no importa. Pero supongamos que estas fracturas ya estaban. El agua se va a causar por estas fracturas y va a salir. ¿Cómo va a salir? En formato de geyser. Va a salir en forma de vapor, digamos, porque sale a alta presión. Pero básicamente esa es la formación de los geysers. Y también es parecida a la de los volcanes de fango, aunque los volcanes de fango no necesariamente están asociados al volcanismo, ¿no? Pero básicamente es un fluido que está en profundidad, un fluido acuoso, que termina saliendo por estar sometido a la temperatura. Tiene el mismo origen que las aguas termales, sería Sí, también. sí, nada más que las aguas termales es gradual. Claro. El Por geyser ejemplo, está las de Entre Ríos, sometido a una mayor fuente de calor. las de Yo Entre pensaba Ríos, que- ¿asociadas a qué están? Porque no ubico que haya, por ahí, yo no lo ubico, obviamente, actividad magmática ahí, ¿En dónde? en Entre Ríos. O no No, son. no. Eso es un tema súper interesante. De hecho, me persiguió esa duda durante gran parte de mi carrera, ¿no? Y es, no hace falta tanta
no hace falta una fuente magmática para generar Aguas hidrotermal. termales. Entre Sí, Ríos porque no después está. también están en San Clemente, que hay, a ver, gente dice que por ahí son falsas, que hay un termotanque calentando el agua, yo la verdad desconozco. No, no. La verdad yo pensaba eso siempre de las aguas termales, que hacían Todos lo pensamos. ese Yo también calor lo del pensé agua mucho. era artificial. Pero ¿qué pasa? El gradiente geotérmico existe en todas las partes de la Tierra. Y no es necesario que haya una fuente magmática para que el gradiente geotérmico permita la formación de aguas termales. Es O sea decir, que, que básicamente podemos tener aguas termales en casi todo el planeta. bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que haya fracturas que permitan que esos fluidos recalentados asciendan rápidamente. Bien. Entonces, es un problema más de la conexión que se da entre las aguas de profundidad y las superficiales que de fuente de calor. Obviamente, si vos tenés la fuente de calor vas a generar más aguas termales a mayor temperatura y mayor mineralización, eso seguro. Pero por Porque no eso... todas tienen el mismo origen, o la misma composición, perdón. No, eso es desde el vamos, ¿no? Porque eso va a depender de qué roca está atravesando. Pero lo interesante es que se aprovecha la energía geotérmica en lugares que no están asociados a volcanismo. Hay sistemas geotérmicos que, no me acuerdo el nombre que tiene, creo que se llaman de baja entalpía, que aprovechan pequeñas variaciones de temperatura de las aguas en profundidad. Esa pequeña diferencia de temperatura les permite aprovechar energía eléctrica, no para, no sé, alimentar una usina, pero sí para, no sé, bajar el costo energético en algunas casas, por ejemplo, para... Y por ahí usos más locales, no Sí. tan... Sí, 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 y digamos, se está implementando bastante, no acá, pero sí en otros lados donde quizás los accesos energéticos sean más complicados. No conozco tanto el tema, pero trabajé con un geólogo que estaba bastante obsesionado con eso, quería hacer geotermia en absolutamente todos lados, y parece que es posible. interesante. Bueno, hemos llegado a la hora. Gracias por quedarse. Estaré subiendo esto la mañana o el fin de semana y cualquier duda que tengan para el parcial o algo me consultan. Yo les voy a decir a partir de qué momento se pueden meter. Lo ideal sería tenerlo listo el lunes, pero no sé en qué momento el lunes. Y van a tener tiempo hasta el viernes. Les va a llegar un mail con las instrucciones. Buenísimo, profe. Bueno, chau chau chicos. Buenas noches. Profe, gracias, perdón profe. tanta interrupción. Gracias.